bendecimos, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, precioso Jesús. Sabemos que la salvación ha llegado a nuestras vidas y declaramos tu hermosa presencia. Gracias, Cristo Jesús. Te damos la gloria y el honor, Señor.
Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres un Dios que obras milagros. Un Dios, Señor, que creaste los cielos y la tierra, que nos creaste a nosotros, y que los milagros que tú obras lo haces en todas aquellas personas que han creído en ti. Nosotros hemos creído en ti, Señor. Por lo tanto, Señor, nosotros somos candidatos para que tú estés obrando milagros sobrenaturales sobre nuestras vidas, Señor. Y lo estarás haciendo, Señor, en todas aquellas personas que se acerquen en ti y crean en ti, Señor. Señor, tú no nos estás mandando, Señor, a hacer una penitencia, andar de rodillas, Señor, por kilómetros para que algo pueda suceder en nuestras vidas. Tu palabra dice, Señor, que los milagros suceden en todas las personas que han creído en ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque nosotros no hemos creído en un Dios muerto. No hemos creído en un Dios de madera, de fierro o de piedra o de papel, en un Dios vivo que nos escucha y que obra cuando nosotros le pedimos. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias porque nos permites adorarte. Gracias porque nos permites exaltar tu nombre, Señor. Aquí estamos con ese propósito, Señor bendito. Y, Señor, declaramos, Padre bendito, que a través de esta palabra, Señor, que se va a estar hablando en esta tarde, Señor, algo maravilloso harás en las personas que están aquí, Señor, congregados. Y algo harás en las personas, Señor, que nos están escuchando por la red también, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, hacedor de milagros. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pueden tomar su asiento. Quiero saludar a las personas que nos están mirando en estos momentos en vivo. ¿Sí? Es una bendición que nosotros podamos estar aquí en la casa del Señor, haciendo el trabajo que nos ha estado mandando a hacer, ¿sí? La nueva modalidad, ¿verdad? De poder estar compartiendo es ahora a través de la red, y lo vamos a hacer con mucho gusto, esperando que sea de grande bendición para los que nos escuchan aquí en casa y para los que nos están escuchando a través de la red, ¿sí? Que Dios les bendiga. Y vamos a continuar con el tema que estuvimos hablando el día domingo, acerca de qué es vivir por fe, ¿sí? Lo que estuvimos hablando el día domingo, que los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que están por venir, ¿sí? Van a ser tiempos a donde nosotros vamos a necesitar de la fe, ¿sí? Hasta estos momentos nos hemos estado dando cuenta que los recursos humanos de los cuales nosotros creíamos que podíamos estarnos apoyando, en esta circunstancia que se está viviendo, están siendo obsoletos, ¿sí? No hay medicina, la ciencia no ha podido encontrar algo para poder estar controlando esta pandemia, ¿sí? Y si en algún momento alguien de cualquier país, ¿sí?, diera al clavo de poder encontrar la vacuna, será dirigido por el Espíritu Santo de Dios. No se le va a atribuir a Él en su sabiduría y en su conocimiento. Toda la gloria va a ser para nuestro Dios, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque si el mundo en este momento respira, es por el favor de Dios. No es por la gran salud que nosotros tenemos, no es por la gran economía, no es por las grandes riquezas que nosotros tenemos, es por la gracia de Dios que cada uno de los seres humanos puede moverse, puede andar, puede respirar, ¿sí? Así es que no nos va a quedar de otra que tener que estar echando mano de la fe, ¿sí? Así es que vamos a estar continuando, ¿sí?, con este tema. Yo espero que lo terminemos hoy para poder seguir hablando de los recursos que Dios quiere estarnos dando para la nueva modalidad, ¿sí?, en que el ser humano tiene que estar viviendo de esta pandemia en adelante, ¿sí? Porque ya no es oculto, ¿sí? Miles de predicadores saben, lo están anunciando por revelación de Dios, ¿sí?, que lo que se está viviendo es un momento apocalíptico. O sea, ¿sí?, la venida del Señor Jesucristo está de lo más próximo que nosotros nos imaginamos, ¿sí? Entonces estas cosas que se están viviendo vienen escritas en la Biblia, ¿sí? Desafortunadamente las personas
que no están cerca de Dios, que no leen la Biblia, pues ellos están asustados, no saben de dónde ha venido todo esto, pero nosotros sí sabemos de dónde viene todo esto, ¿sí? Y yo estoy ocupando el versículo de Lucas 1:37 para dar continuidad en este mensaje, ¿sí? Y dice Lucas 1:37, un versículo muy corto, dice: porque nada hay imposible para Dios. Nada. ¿Sí? Que Él puede frenar esta pandemia, Él puede, en el momento que Él quiera. ¿Sí? Pero es algo que nosotros necesitamos estar teniendo la revelación de Dios, porque han pasado ya meses, ¿sí? Y este asunto no disminuye. Yo estaba viendo una noticia antes de venir acá y dice que ahora creen que la etapa 3 va a estar continuando hasta el 1 de junio, ¿sí? Y después del hasta el 15 de junio, ¿sí? Entonces, todas estas cosas se van prolongando, porque Dios, a través de esta prolongación de la pandemia, está esperando, ¿sí? Punto número 1, que el pueblo que cree en Él se arrepienta de las cosas que está haciendo mal. Punto número 2, para que las personas que no le conocen puedan acercarse y conocerle. Y Dios va a empezar a tener misericordia de nosotros, ¿sí? Entonces dice, porque nada hay imposible para Dios. Quiero que le quede claro en este versículo, ¿sí? Que vamos a estar desarrollándonos en medio de este versículo. Quiero solamente darle un toque de lo que estuvimos viendo el día domingo, ¿sí? En la parte 1 dice, terminamos escuchando que hay dos maneras de vivir en la tierra: por vista y por fe. Vivir por vista es vivir por los sentidos, ¿sí? Por lo que ves, por lo que oyes. Dice, si usted se empeña en vivir por vista, que esto ya lo estuvimos analizando un poquito el día domingo, si usted se empeña en vivir por vista y no por fe, usted nunca podrá enfrentar circunstancias adversas, circunstancias críticas, circunstancias difíciles como las que estamos viviendo. Si usted se empeña en seguir viviendo por vista, ¿sí? El Señor dice, ya no quiero que camines por vista, quiero que camines por fe. Y cuando estamos hablando por fe, dice, quiero que camines en lo sobrenatural, ¿sí? Que yo estoy dándole al ser humano, ¿sí? Dice, si usted se empeña en vivir por vista y no por fe, usted nunca podrá enfrentar circunstancias adversas, circunstancias críticas, circunstancias difíciles. Usted estará viviendo asustado, en angustia, en dolor, en estrés, ¿sí? El siguiente paso, el fracaso. Vivir en fracaso, vivir angustiado, vivir sin saber qué estar haciendo, ¿sí? Y yo le digo una cosa, en estos momentos, nosotros que tenemos contacto con Dios, no estamos asustados, sabemos hacia dónde vamos, sabemos qué tenemos que estar haciendo en estos momentos. No nos estamos escondiendo en la casa, estamos saliendo creyendo y confiando verdaderamente en Dios, que Él nos está guardando. Porque recuerde que Él es un Dios de milagros, ¿sí? Y solamente un milagro ciertamente nos puede estar protegiendo de no ser contaminados, ¿sí? Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no van a estar llegando, dice la palabra del Señor, ¿sí? Dice, vimos también, ¿sí? En el mensaje anterior, ¿sí? Que la fe se muestra con obras, no solamente con palabras. La fe se muestra con obras. Y nosotros estuvimos viendo, ¿sí? en el libro de Mateo, cuando el Señor Jesucristo le dijo a la higuera, sécate, y se secó, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que entender, ¿por qué estuvimos hablando nosotros acerca de que la fe se muestra por obras? ¿Sí? Porque desafortunadamente, escuche, esto se lo estoy repitiendo, yo lo dije el día domingo, pero es necesario que lo estemos recalcando para que la gente que nos esté escuchando se deje de estar engañando a sí misma diciendo que vive por fe, pero en realidad no está viviendo por fe. Porque ellos, sí, viven solamente de palabras. ¿Por qué?
Porque ellos se han aprendido a través del tiempo que han estado en la iglesia cristiana, se han aprendido de memoria el Salmo 23:1, que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Nada nos faltará. Y yo le digo, esa es una promesa que Dios quiere cumplirla en cada una de las personas que han creído verdaderamente en Él. No creen en Dios, le creen a Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Le falta salud, le falta paz, le falta felicidad, pero dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y le está faltando. Se saben de memoria también, ¿sí? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el asunto es que no puede nada. Cualquier problema, cualquier circunstancia, inmediatamente esa persona como que se derrite, como que es de cera. Y entonces Jesús le dijo: bueno, yo quise encontrar fruto en ti, le dijo a la higuera, pero no hay, nunca más haya fruto. Y los discípulos inmediatamente le preguntaron: oye, la higuera que maldijiste se secó. Y Jesús le dijo: pero ¿por qué le sorprende? Si ustedes tuvieran fe y le dijeran a este cerro: muévete, se moverá. Y nosotros también hablamos, ¿verdad? Que literalmente no le va a estar diciendo al cerro de mí: muévete porque no me gusta que verte ahí, te quiero ver acá. No, le está diciendo el cerro o la montaña de problemas, de enfermedades, de dificultades, de situaciones difíciles que usted tiene. ¿Sí? Si usted ha creído en Dios y tiene fe, le diré a esos problemas, a esa enfermedad: muévete. ¿Y qué sucederá? Se va a mover. ¿Sí? Pero nosotros necesitamos, ¿verdad? Verdaderamente, ¿sí? Ejercitar la fe, ¿sí? Pero con obras, como Jesús. Ahorita vamos a estar viendo algunos versículos que nos van a enseñar a nosotros cómo caminar en fe. Y caminar en fe es caminar de milagro en milagro. En cada situación o en cada circunstancia, ¿sí?, que se nos presente en la vida, ¿sí?, nosotros vamos a salir victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. No en mi sabiduría, no en mis fuerzas, no en mis influencias, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, Hijo del Dios que nos creó. El Dios que hace milagros, porque dice Jesús, ¿verdad?, que todo lo que Él hacía no lo hacía por Él, sino por su Padre que lo había enviado a la tierra. Dice, vimos en Mateo cómo Jesús habló a la higuera y se secó la higuera. Pero también vimos que para actuar en fe se corren riesgos. Y tomar riesgos es obedecer sin razonar ni cuestionar a Dios. ¿Sí? Y la naturaleza del ser humano, ¿sí?, que cuando Dios nos manda a hacer algo o que estamos pasando cierta circunstancia, inmediatamente le preguntamos a Dios: ¿por qué? Y se recuerdan que vimos un ejemplo de Abraham, cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar, ¿verdad?, que no hemos encontrado en la Biblia. Y Abraham se puso a preguntarle a Dios: ¿y por dónde me tengo que ir? ¿Y hacia dónde tengo que ir? ¿Y cómo va a ser la tierra? No le preguntó nada, solamente obedeció. ¿Sí? Obedeció. Le dijo: sí, me voy. ¿Sí? Y ya vimos nosotros, ¿verdad?, cómo Dios cumplió cada una de las promesas que le había hablado a Abraham. Las cumplió en el trayecto que él iba hacia. Dice que salía de Ur de los Caldeos a Canaán, la tierra donde fluía leche y miel. En el transcurso de Ur de los Caldeos hacia donde él iba, Dios convirtió a Abraham en un hombre riquísimo. Dios le quitó la esterilidad a Sara, porque Sara era la que no podía tener niños. Porque recuerden que Sara, desesperada, ¿sí?, razonando todo, pero dijo: bueno, ¿por qué Dios dice que a mis 90 años yo me voy a embarazar y voy a tener un hijo? No, Abraham, yo creo que Dios te va a dar un hijo, pero a través de mi sierva. Y el viejito para pronto se fue con la sierva, ¿verdad?, y ahí está Ismael.
¿sí? Y sabemos todo el problema que se vino a través de Ismael, ¿sí? Entonces dice, continuemos en esto. Pero también vimos que para actuar en fe se tienen que correr riesgos, y tomar riesgos es obedecer sin razonar ni cuestionar a Dios. Dice, y aquí es a donde yo quiero estar empezando el mensaje que voy a estar compartiendo con ustedes en esta tarde, ¿sí? Yo quiero compartir con ustedes, ¿sí?, dos consejos para que usted empiece a vivir por fe, ¿sí? Y que usted sea considerado, así como fue considerado a Abraham, así como fue considerada Sara, así como fue considerada Gedeón, así como fue considerado David, así como fue considerado ahí en Hebreos capítulo 11, usted va a ver los héroes de la fe, ¿sí? Pero los héroes de la fe no solamente son en el tiempo bíblico. Hoy en día hay héroes de fe también. Hay personas, hombres y mujeres, jóvenes y aún niños, que viven en fe en este tiempo, ¿sí? Entonces dice, mire, si verdaderamente quieres vivir en fe, ¿sí?, necesitas dejar de cuestionar y razonar lo que Dios te está mandando hacer. Dejar de cuestionar, dejar de razonar y de cuestionar, ¿sí? Cuando tú te vas a poner a razonar, vas a empezar a ponerte a pensar, ¿será que Dios me está diciendo que haga esto? ¿Será de Dios que yo pueda estar haciendo esto otro? ¿Será? ¿Sí? Y ahí es a donde tú necesitas, ¿sí? Mira, el antónimo de la fe es la razón y la lógica humana. Acuérdense que las bases, dijimos el día domingo, las bases de los 5 sentidos, ¿sí?, la base donde se sientan los 5 sentidos es la razón y es la lógica, ¿sí? Y la razón y la lógica son contrarios a la fe, porque la fe no se razona. Es algo que nosotros necesitamos entender. La fe se obedece. La fe se obedece. Dice, la fe no se nos dio, dice, la fe se nos dio para obedecerla, no para razonarla ni cuestionarla. Aun cuando lo que Dios te mande a hacer, creas que no es justo. Aquí es a donde nosotros necesitamos entender esto, ¿sí? Cuando lo que Dios te mande a hacer, tú mismo creas que no es justo, solamente tienes que obedecer. Dice, ¿qué? Entonces voy a ser un títere de Dios. Puedes convertirte en un títere porque Él sabe los pensamientos que tiene acerca de ti, ¿sí? Entonces mire, así como la viuda de Sarepta, dice, aun cuando solo sea el último bocado que tienes para vivir y después morirte, Dios le dijo a la viuda por medio del profeta Elías, ¿sí? ¿Se recuerdan de esta historia? Que ella dice, solamente tenía para hacer una torta más, comer un pedazo ella y un pedazo su hijo, y después de aquí dijo, a morirnos. No hay más harina, no hay más aceite. Llega el profeta y le dice, ¿sabes qué? Dame agua. Y después le dice, ofréceme un taco. Y dijo, no, porque lo único que tenemos es para mi hijo y para mí, y después tenemos que dejarnos morir. Y mire cómo Dios le dice al profeta Elías, dile que haga la torta y te dé primero a ti. Tú empiezas a razonar y dices, ¿cómo es posible? ¿Sí? ¿Que no ve Dios que ya es el último bocado que tienen y después se van a dejar morir? ¿Cómo está pidiendo primero que le den a Él? Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, ¿sí?, Él empieza a bendecirnos. Pero nosotros no somos de esa naturaleza. Nosotros primero razonamos, cuestionamos a Dios. Cualquier problema, mire, una de las cosas que nosotros necesitamos aprender, ¿sí?, para poder vivir en fe verdaderamente, ¿sí?, que por ejemplo, ustedes no creen que en estos momentos personas cristianas están cuestionando a Dios por qué están pasando estas cosas. Lo están haciendo. Y una de las razones, ¿verdad?, que nos damos cuenta es cómo las iglesias se vaciaron en automático.
Y no porque Dios quiera que nosotros seamos rebeldes a las autoridades. No. Vean cómo estamos nosotros aquí, respetando los protocolos que se nos han dado, ¿verdad? Pero ni aún así con los protocolos podemos llenar las 20 sillas que tenemos en un espacio donde caben 200 personas. Porque la gente le ha creído más, alguien dijo, al César que a Dios, al gobierno que a Dios, a las autoridades que a Dios. Y hemos nosotros analizado un poquito que en estos tiempos vivieran Daniel, en estos tiempos viviera Daniel o vivieran los hebreos que fueron metidos al horno de fuego, ¿estarían refugiados en casa? ¿Sí? A cemento y arena poniéndole ahí para que no vaya a entrar el virus. Daniel. Ahora, que hubiera habido personas de este tiempo para los tiempos de Daniel, ¿hubieran hecho lo que Daniel, hubieran hecho lo que los jóvenes hebreos? No. Inmediatamente hubiesen vendido su alma, hubieran empeñado su alma con tal de no estar padeciendo, con tal de no estar batallando, ¿sí? Sin tomar en cuenta que Dios ha prometido guardarnos, protegernos. Yo quiero decirle, la fe por la cual Dios quiere que nosotros caminemos fue dada única y exclusivamente para lo sobrenatural, ¿sí? Para los milagros, porque hay cosas que Dios sabe que están a nuestro alcance y las podemos hacer. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta a través de la Biblia cómo había circunstancias que estaban fuera del alcance humano, a donde se necesitaba una intervención divina, y cuando venía Jesús a ayudarles, inmediatamente sucedía el milagro. Ahorita lo vamos a estar viendo en la Biblia, y es lo mismo que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Cuando vengan las circunstancias difíciles, cuando vengan las circunstancias críticas, sí, que están fuera de nuestro alcance humano para poder hacerlo, inmediatamente Dios ha prometido ayudarnos, pero nunca nosotros le hemos permitido a Dios ser Dios. ¿Sí? Nunca se lo hemos permitido nosotros. Dice, a Dios no se le cuestiona, se le obedece. Aunque te encuentres en valle de sombra de muerte, deja de decirle a Dios, ¿pero por qué, Dios? ¿Para qué estás permitiendo estas cosas? ¿Que no ves que la gente está sufriendo? Mira a los niños, mira a los ancianos. Inmediatamente nosotros le empezamos a cuestionar. Porque nosotros de repente nos volvemos, ¿verdad? Como que muy compasivos, muy misericordiosos, como que nos ponemos a pensar en los niños, nos ponemos a pensar en las personas, ¿cómo les llaman? Adultos mayores, ay, pobrecitos, digo, pobrecito de ti, o pobrecita de ti, por pensar de esta manera, y no pensar como Dios quiere que tú pienses. Y yo sé, escuchen esto, yo sé que estas palabras que de repente yo comparto, ¿sí? Incomodan a las personas. Pero fue lo mismo que sucedió con Jesús y fue lo mismo que sucedió con los discípulos de Jesús. Y es lo mismo que sucede en estos tiempos. Pero si tú te pones a pensar, ¿sí? Lo que se te está hablando de parte de Dios para que tú vivas con seguridad en tiempos difíciles, en tiempos críticos, y te pusieras a recibir los consejos que se te están dando. Por ejemplo, ¿cuáles consejos? Que dejes de cuestionar a Dios, deja de estarle preguntando ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Obedece solamente. Estando en Estados Unidos, Dios dice, te vas para México. ¿Por qué, Dios? Si yo estoy con mi familia aquí y tú sabes que yo estoy arreglando mi situación migratoria aquí, ¿cómo me estás queriendo mandar para allá? Y tuve que dejar de cuestionarle y de argumentarle y obedecerle y estar aquí compartiéndole. Y yo les he testificado en algunas veces, porque yo le preguntaba a Dios y le decía, Dios, tú sabes que en Zimapán hay personas que predican tu palabra.
Hay mucha gente que predica. Y Dios me dijo, hay muchos que predican, pero no tan atrevidos como tú. ¿Sí? Porque yo primero hablo y después razono. ¿Sí? Pero cuando razono viene el Espíritu Santo y dijo, no te preocupes, eso era lo que yo puse en tus labios para que lo hablaras. Y es lo que se está hablando en este día, ¿sí? El domingo y hoy Dios nos está hablando. Vas a necesitar la fe. Pero entonces, para que tú puedas empezar a caminar en fe, deja de estarme argumentando, deja de estarme razonando. ¿Serás tú, Dios? ¿O no serás tú? Si lo empezamos a razonar, yo me recuerdo que fue a Josué, cuando vinieron unas personas que se disfrazaron de limosneros y venían todos, ¿verdad? Y se la hicieron a Josué. ¿Sí? ¿Sí? Porque ellos vinieron a introducirse para al rato hacerles perder una batalla. Y así nosotros, si empezamos nosotros a estar razonando, ¿sí? El enemigo se nos disfraza. No, es que tienes que hacer de esta manera. Y cuidado. Y empieza a decirte cómo tienes que conducirte. Pero de lo que te están diciendo no tiene absolutamente nada de la palabra de Dios. Solamente palabras humanas. Así es que, si tú quieres verdaderamente vivir por fe, ¿sí? ¿Sí? Esto es lo que Dios quiere. Deja de razonarlo y deja de cuestionarlo. Lo segundo que Dios quiere, mira, bueno, voy a terminar esto que escribí aquí. A Dios no lo cuestiones, a Dios no se le cuestiona, se le obedece. Aunque te encuentres en valle de sombra de muerte, deja de decir, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Porque muchas veces Dios permite las circunstancias adversas para hablarnos y moldearnos, ¿sí? O detenernos de estar haciendo cosas que dice Dios, no vayas más adelante, ¿sí? Y algo que ya hemos hablado, ¿sí? En días anteriores. ¿Estará sirviendo de algo esta pandemia que está pasando por las naciones? ¿Estará sirviendo de...? Pero ¿cómo puede servir de algo? Al contrario, ¿que no te das cuenta cuánta destrucción? Dios nos está dando la oportunidad a la humanidad entera de arrepentirnos. Porque aunque haya países que rechazan completamente a Dios, ¿sí? Esas personas viven por la gracia de Dios. Esas personas viven por la gracia de Dios. Los ateos, ¿sí? A estas alturas ellos ya se dieron cuenta que no son evolución, que son creación. ¿Qué país, por más lleno de ciencia que esté, pueda decirnos que puede crear un árbol, puede crear a un ser humano? Y si los crean, ¿sí? Acuérdense que lo están creando sin espíritu. Dice, esta pandemia que estamos viviendo, ¿sí? Lo que Dios nos está mostrando aquí es su amor para darnos la oportunidad de arrepentirnos y de enderezar los pasos torcidos que estamos llevando. Segundo, ¿sí? Lo segundo que quiero decirte, si quieres vivir por fe, necesitas vivir con expectativa mira, ¿qué es expectativa? Lo vamos a estar analizando. Vivir con expectativa la expectativa está relacionada con la esperanza, ¿sí? Y el Señor dice, yo no quiero que seas tú como los que no tienen esperanza. Si han leído ese versículo en Tesalonicenses, no quiero que seas como los que no tienes esperanza. ¿Qué es lo que Dios quiere darnos a entender con esto? ¿Sí? La Biblia nos ha dicho que esto que estamos viviendo no es el fin. Pero la Biblia sí nos dice que esto que estamos viviendo es principio de dolores. ¿Sí? Y el Señor dice, vive con expectativa. ¿Qué expectativa quieres que tenga Dios? No quiero sufrir en medio de esta situación. ¿Sí? Quiero que tú me ayudes a vivir con sabiduría, con inteligencia, estos tiempos difíciles.
Mire, por ejemplo, quiero ponerle un ejemplo para que usted diga qué es vivir con expectativa. En estos momentos, después de la situación crítica de salud que está viviendo el ser humano, enseguida viene la situación crítica económica. Y ya están pensando, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Pero esto no es solamente México, Estados Unidos, son las naciones, ¿sí?, que están pensando, ¿sí?, ¿y cómo le vamos a hacer? Hay gastos que tenemos presentes, hay compromisos que nosotros tenemos que estar cumpliendo. ¿Y cómo le vamos a estar haciendo? Pues el Señor dice, ten la expectativa o ten la esperanza que tú no vas a estar padeciendo ninguna crisis económica, porque yo voy a estarte supliendo todas tus necesidades. No estás diciendo que yo soy tu pastor y que nada te va a faltar. No te va a faltar salud, no te va a faltar comida, no te va a faltar economía, no te va a faltar paz, no te va a faltar felicidad. ¿A poco la gente vive en paz en estos momentos? No, la gente vive en angustia. Y el Señor dice, en estos tiempos difíciles, ten la expectativa que en ti va a haber paz. No te va a faltar comida, no te va a faltar. Pero, mire, yo solamente quise poner 2 consejos para poder vivir en fe. Y vamos a estar viendo 2 situaciones que el ser humano en estos momentos está viviendo. Iba a poner un tercero, ¿sí?, de las situaciones difíciles que están viviendo las personas, pero en ese tercero Dios me dijo, espérate, ¿sí?, porque vamos a estar mirando, ¿sí?, cómo vive la familia y cómo está la familia. Y el tercer punto íbamos a hacer, ¿qué quiere la familia? Y la familia en estos momentos quiere dinero, porque hay muchos compromisos por estar cubriendo. Y el Señor dijo, ¿sabes qué? Espérate, porque Dios muchas veces ha permitido a las personas tener dinero y por medio del dinero se destruye. El dinero, sí, es bueno. Dios quiere que tengamos y quiere que tengamos en abundancia, pero por causa del dinero muchas familias se han destruido, muchas personas incluso han muerto por causa del dinero. Entonces, para hablar del dinero, Dios quiere dirigirnos cómo es que si Él nos bendice con recursos financieros, cómo los vamos a estar administrando, ¿sí? Entonces, pero vamos a estar viéndolo más adelante esto, ¿sí? Vivir con expectativa es vivir confiado, vivir con esperanza, ¿sí? Que nada de lo que está pasando, ¿sí?, las personas que están viviendo por vista, que están sufriendo, que están angustiadas, ¿sí?, que están desesperadas, ¿sí?, nada de eso nos va a estar llegando a nosotros. Y yo le digo una cosa, ¿usted cree que nuestra fe no es atacada? Infinidad de veces, ¿sí? No sé si usted me lo crea, pero 1 mes y medio tiene que dejé de ver noticias. No, las noticias te aturden. Las noticias son marrazos directos a tu fe. Y dije, no, prefiero leer la Biblia, prefiero llenarme de esperanza, prefiero llenarme de confianza en Dios, que estar escuchando las cosas negativas, ¿sí? Porque cierto, no es cierto que los noticieros, ¿sí?, del 1 al 10, ¿sí?, de verdad te dan el 0.2 y el 9.8 de mentira. Es más mentira que verdad lo que te dicen los noticieros, de los que sean, ¿sí? Aquí ya no hay unos buenos y otros malos. Dice, vivir con expectativa es vivir confiado, es vivir tranquilo. Cuando una persona está confiada, está tranquila, ¿cuál es su situación que ella tiene en sí? Vive relajada, puede descansar. Y hay un versículo que yo quiero que usted pueda ver, que está en Salmos 37, 4 y 5. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él,
y Él hará. Yo no me voy a preocupar, escuche, no me voy a preocupar de qué comer. No me voy a preocupar de mi salud. ¿Sí? No me voy a preocupar, ¿sí?, de mi seguridad. Yo confío en Dios y Él me va a proteger. Y mucha gente dice, no, ¿cómo puede ser hablar esas cosas tan a la ligera? No son a la ligera, son experiencias que nosotros hemos vivido. Nosotros, y yo digo porque miles y miles de personas que han creído en Cristo y que creen fielmente en Cristo, viven en paz. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Ten expectativa, confía en mí, descansa, relájate, yo voy a estar guardándote. ¿Sí? Yo voy a estar guardándote. Así es que miren, ahora sí vamos a entrar a las Escrituras para darnos cuenta, ¿sí? Porque estamos hablando de la fe, estamos hablando de milagros, de algo sobrenatural, que está fuera del alcance humano y que solamente la intervención divina, ¿sí?, es la que puede estarnos sacando adelante. Y vamos a estar viendo algunas Escrituras, ¿sí?, a donde dice, mire, uno de los primeros problemas que las familias de la tierra, no solamente de Zimapán o de México, de la tierra, tienen, es esto, mire, y lo vamos a estar viendo en Mateo capítulo 15, versículo 21 en adelante. Vivir en fe. ¿Y cómo hace falta la fe? ¿Cómo hace falta la fe para esta situación que vamos a estar mirando en la Biblia? ¿Sí? Porque solamente a través de un milagro, por una mujer que tuvo fe, ¿sí?, le fue concedido por el Señor y tuvo paz en su casa. Y estamos hablando, ¿sí?, de esa escritura, de aquella mujer que vino a Jesús, ¿sí?, que vino a Jesús para pedirle ayuda por la situación que tenía en casa, la mujer sirofenicia. Y yo quiero que usted entienda, ¿sí?, porque muchas veces, bueno, yo ya confío en Dios, mi confianza está en el Señor, vengo y le pido, y de repente el Señor dice, espérate, como que vas muy acelerado, vas muy acelerado, ¿sí? Y mire, dice aquí, mire, saliendo Jesús de allí, fue en el versículo 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero yo quiero decirle que los demonios no solamente toman cautivos a los hijos. Los demonios muchas veces toman cautivo al esposo o al padre, a la esposa o a la madre. ¿Sí? Sí me doy a entender. Porque, por ejemplo, nosotros, cuando estamos leyendo esta escritura, inmediatamente pensamos, ¿verdad?, que cuando la mujer vino a Jesús y le dijo, mi hija tiene un demonio, inmediatamente pensamos en la película del exorcista. Y no, yo nomás quiero que usted entienda qué es una joven endemoniada que está en casa. Yo quiero que entienda eso, que es un esposo o un padre endemoniado, o que es una esposa o madre endemoniada. ¿Qué es lo que hace que las familias estén sufriendo, estén viviendo en desgracia? Porque cuando esta mujer vino y le dijo, Señor, es que mi hija es atormentada por un demonio, ¿cuál cree usted que sea la actitud de esta muchacha endemoniada? ¿Usted se la imagina que le estaba dando la vuelta así como la del exorcista, la cabeza? Tal vez la quiso golpear. ¿Habrá hijos que golpean a sus padres? ¿Habrá hijos que maldicen a sus padres? ¿Habrá hijos que hacen sufrir
a sus padres? ¿Habrá o no habrá? ¿Qué piensan ustedes? Ay, ¿verdad? Bueno, ha habido hijos que han matado a sus padres. ¿Y qué tenían? Un angelito de la guarda. Ahora, ¿cómo podemos detectar el demonio en una hija? Porque era una madre que venía a pedir ayuda por su hija. Quiero pensar que esa hija era una hija rebelde. Como dicen los dichos, que le sacaba canas, bueno, ahorita ya pues, canas verdes, rojas y todo, ya ¿sí? Pero era un dicho, ¿verdad?, de las abuelitas. Me sacaste canas verdes con tu manera de vivir, con tu manera de ser. O sea, el comportamiento, digo, híjole, tan detestable que tienen los jóvenes hoy en día. Pero yo quiero que entienda, o sea, aquí estamos hablando, mire, ¿cuántas familias no necesitan un milagro como el que Jesús hizo con esta persona? A donde la joven venga y le diga, por favor Jesús, ayúdanos, porque mira a mi padre cómo es en casa, cómo maltrata a mi madre, cómo nos maltrata a nosotros, no nos da comida, siempre se está gastando el dinero con los amigos. Porque ¿cuántos hombres no viven de esa manera? ¿Y qué? El ángel de la guarda los está dirigiendo. Legiones de demonios tienen. Y yo quiero decirle, esa hija rebelde, ese padre malo o esa madre mala está fuera del alcance del ser humano para que haya un cambio. Porque las cosas, en lugar de que cambien, ¿qué va sucediendo? Van empeorando hasta que el padre los abandona, ¿sí? Y que la madre tiene que salir a buscar la vida para poder ayudar a los hijos. Los hijos agarran su lugar para ver a dónde se van refugiando, con amigos, con drogas, con alcohol, con tanta destrucción. Y digo, ¿cuántos hogares no están viviendo en estos momentos de esta manera? ¿Y qué es lo que necesitan? Un milagro sobrenatural de Dios. Y solamente en Cristo Jesús lo pueden adquirir. No psicólogo, no preguntándole a las personas, ¿verdad?, qué pueda estar haciendo para que me estén ayudando. Solamente Cristo Jesús. Y lo necesitamos urgentemente, este tipo de milagros. El 99% de las familias del mundo sufren. Hay malformación en las familias. ¡Qué tristeza! Y lo más triste, lo más doloroso es esto, cuando te adaptas a vivir en medio del sufrimiento. Cuando ya como que es una bronca más. Mañana vendrá un rato de paz. Al tercer día otra bronca. Y así nos las llevamos de bronca en bronca, de problema en problema, de dificultad en dificultad. Y nadie es capaz de parar esto. Pero ¿cómo lo podemos parar? Mire, los maestros de la escuela nos mandaron con los psicólogos. Y ya nos mandaron aquí, nos mandaron allá. Y las cosas, en lugar de mejorar, empeoran. Porque solamente un milagro de Dios puede ayudarnos. Y los milagros, ¿cómo cree que sucede? ¿Con agua bendita? ¿Con una penitencia? Por creer en Cristo Jesús. Porque al que cree, todo le es posible. Ahorita vamos a ver esa escritura, ¿sí? Entonces, mire, pero Jesús, fíjese, esta mujer venía desesperada. Y aquí hubo una actitud, porque Dios quiere formar la fe en nosotros. Dice que cuando esta mujer vino a Jesús, vamos a seguirle leyendo. Dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Estoy en el versículo 22. Pero Jesús no le respondió palabra. O sea, en otras palabras, la ignoró. La ignoró. Y mire, no solamente la ignoró. Vamos a ver el proceso para que tu fe se pueda demostrar que verdaderamente la tienes. Que no a la primera de cambios, ¿verdad?, explotas y ¡pum!, vámonos.
Aquí no hay ayuda, aquí no sucede nada. Inmediatamente te vas. Dice que Jesús la ignoró. Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela. Mira cómo está hablando, porque la mujer estaba insistente. Por favor, Señor, es que tú no tienes idea cómo estoy viviendo en mi casa, cómo estoy sufriendo con mi hija. Ayúdame. Y los discípulos dijeron: córrela. No, hoy en día aquí tú tienes que, con flores y fanfarrias, tienes que hablarle a la gente, porque si no, de volada explotan. Y vámonos, a la primera. Ya no espera ni la segunda. Aquí, ¿sí? Oye, yo fui a ver al pastor para ver si... Y ni nos peló. ¿Para qué vamos allá? Ahí no hay amor, ahí no hay atención. Jesús mismo, para ver cómo reaccionaba esta mujer, la cual fue a pedir ayuda y regresó a su casa siendo ayudada por Jesús. Mira la escritura, ¿sí? Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciéndole: despídela, pues da voce tras nosotros. Él respondiendo le dijo: no soy enviado a las ovejas. Dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque ella no era israelita. Sí, ella era de Siria, de Fenicia, una ciudad que se llama Fenicia en Siria. Y ella vino a pedir esa ayuda porque sabía que en Jesús la encontraba, ¿sí? Así es que dice: mira, yo no vine para ustedes, yo vine solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Y entonces dice, versículo 25: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Socórreme. Fíjense nada más la insistencia. Ya eran dos cosas que Jesús le estaba diciendo, ¿verdad? Tres cosas hasta aquí, ¿sí? Le estaba diciendo: ¿sabes qué? Primero la ignoró, después la hicieron correr y después le dijo: ¿sabes qué? Yo no te puedo ayudar a ti. Por más que me estés pidiendo ayuda, yo no puedo dártela. Solamente vine a las ovejas perdidas de Israel, ¿sí? Y mire, dice la mujer que insistió en el versículo 25 y le decía: socórreme. Respondiendo dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Sí se ha dado cuenta cómo le dijo Jesús a esta mujer? ¿Cómo le dijo? La tomó como un perro. No está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los perrillos. Y mire lo que esta mujer hizo todavía aquí. Sí, yo creo que una mujer que se le hable de esta manera en estos tiempos, ¿sí? No solamente se sale echando pestes, va y va por un abogado, te trae una demanda porque mira cómo me están tratando aquí. Esta mujer no hizo eso, ¿sí? La quisieron correr, la ignoraron, la quisieron correr, ¿sí? Y Jesús la trata como un animalito, ¿sí? Y entonces en el versículo 27 dice: y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Estas palabras golpearon el corazón de Jesús, porque mire lo que continúa. Ella le dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando llegó a su casa, sí, la hija ya no fue grosera y le dijo: ¿de dónde vienes, mamita? Ay, fui a pedir un milagro para tu vida, hija. ¿Cuántos milagros no se necesitan en los hogares en estos tiempos? La mayoría, escuche, hogares cristianos y no cristianos, por los que me están escuchando allá en la red. Cristianos y no cristianos, en estos momentos Satanás se ha ido a meter, y todo porque las personas se han engañado de que a Dios solamente lo pueden encontrar en el templo, ¿verdad? Cuando se ponen a orar, ¿sí? Cuando se les ha estado hablando constantemente de la insistencia que nuestro Señor Jesucristo tiene de entrar en los hogares. Que Él esté con nosotros, que Él sea un invitado en nuestra casa, ¿sí? Pero nosotros no le permitimos entrar a Jesús en nuestros hogares por la maldicencia, por la mundanalidad, por todas las cosas, ¿verdad?, que hay en los hogares, que no queremos que Jesús se dé cuenta que existen.
¿Sí? Ok. Jesús quiere hacer un milagro en los desastres familiares. Pero vamos a ver otra escritura y con esta voy a tener que terminar porque ya me marcaron el alto aquí. ¿Sí? En Lucas 8, capítulo 40. Lucas 8, versículo 40. ¿Sí? Aquí está hablando, vamos a ver en esta escritura porque aquí se realizan dos milagros operados, escuche, por la fe, porque los milagros solamente por medio de la fe suceden. ¿Sí? Recuerdan que en cierta ocasión algunas personas miraron a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, ¿verdad?, hacer milagros y ellos se sorprendieron y fueron con Pedro y le dijeron: oye, te damos una feriecita y enséñanos cómo se hacen esos milagros. Y que Pedro les dijo: perezcas tú y tu dinero, porque el poder de Dios no se vende. ¿Sí? Esto es gracia. ¿Sí? Este es favor de Dios. Lo que Dios hace, ¿sí? Mira, sin que tú estés pagando, escucha, psicólogo, sin que tú estés pagando, médico, Él obra milagros de sanidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay en cada hogar que nosotros visitamos? Hay problemas familiares y hay enfermedades. Infinidad de enfermedades en cada hogar, escuche, en cada hogar hay enfermos. Y mire, ¿qué hacen los enfermos? Pues buscar su sanidad. Pero de repente, ¿cuántas y cuántas enfermedades, ¿sí?, están fuera del alcance de la ciencia? Mismos médicos se han declarado incompetentes y dicen: ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer. Lo sentimos mucho. ¿Sí? Y entonces, cuando el médico dice: ya no hay nada que hacer, la gente se debe de alegrar. Yo les he dado un testimonio de una viejita que estaba con la vista, le estaba fallando y fue con el oculista. ¿Sí? Y entonces pues, la señora ya era mayor de edad y entonces le dieron su chequeo y entonces el médico le dijo a la señora, le dice: le tengo malas noticias, señora. Dice: ¿qué pasa? Su vista ya está cansada y no se puede recuperar. ¿Sí? No podemos hacer nada. Y dice que la viejita dijo: gloria a Dios. Y el doctor, como que entre su ignorancia espiritual, como que dijo: gloria a Dios significa que como que está contenta. Dice: no sé si me entendió, le estoy diciendo que usted ya no va a recobrar la vista. Y volvió a decir: gloria a Dios. Y dice: ¿y por qué dice gloria a Dios? Porque ahora sé que ustedes ya no pueden hacer nada por mí, pero ahora sé que Dios puede estar interviniendo en mi vista y Él es el que puede recobrarme la vista. Y yo quiero decirle, en estos momentos hay enfermedades que están fuera del alcance de la ciencia y que solamente un milagro de Dios puede sanar. Lo siento mucho por los médicos, pero así es, así la Biblia lo dice. Y las estadísticas también nos enseñan. Yo fui testigo, ¿sí?, cuando mi niña se enfermó de leucemia. Y nosotros mirábamos, yo le decía al doctor: pero es que la niña, pues yo la veo bien. Sí, pero ni se ilusione, porque esta enfermedad así es muy traicionera. De repente están bien y al rato ya se murieron. Dije: híjole, qué buena esperanza me da. Pero nuestra confianza en Dios nunca menguó. Y hoy en día nosotros disfrutamos por un milagro sobrenatural a nuestra hija. Va a cumplir 15 años de edad, completamente sana de leucemia. ¿Cómo no voy a poder testificar yo de los milagros? ¿Cómo no voy a poder testificar de los milagros de lo que Dios hizo en mi vida? Que enfrente de usted está en estos momentos hablándole a una persona que está por morirse en el alcoholismo y en la drogadicción, y que solamente Dios tuvo el poder de cambiar mi vida. ¿Cómo no voy a poder hablar de milagros? ¿Sí? Porque nosotros hablamos de milagros que están en la Biblia, pero milagros que están en las personas necesitamos nosotros. La fe se demuestra por... Y mire esta escritura, y aquí vamos a terminar. Me dijeron 7 minutos, ya llevamos 70. Pero bueno, terminamos aquí. Lucas 8, versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de las sinagogas, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo.
y mientras iba, la multitud le oprimía. ¿Sí? Cuando Jesús hace milagros múltiples. Porque aquí vino este hombre y le dijo: por favor, mi hija se está muriendo. Mi hija se está muriendo. Y dice que había multitud de gente y lo estaban apretujando. Y mire lo que dice la escritura. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. ¿Conocen personas enfermas que han gastado un dineral? Que han ido aquí, que han ido allá, que han ido allá, y en lugar de mejorar. Así estaba esta mujer. Dice que era una mujer, sí, que estaba económicamente bien, pero también estaba bien enferma, sí. Y entonces ella dice: bueno, al fin los bienes son para remediar los males, y se acabaron los bienes en los males, y no encontró sanidad. Pero mire lo que dice aquí: y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Ahora yo quiero que usted pueda entender, porque mire, aquí como que está sintetizado el milagro. Habla de esta mujer que era adinerada y que nunca había sido curada, pero alguien le dijo: ¿sabes qué? En Jesús encuentras tu sanidad. ¿Cómo? Sí, ve, acércate allá donde está. Y dice que ella pensó solamente: si tan solo tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. Si tan solo tocar el borde de su manto. Y dice que fue lo que se propuso ella: acercarse a donde estaba Jesús, y no tuvo que hablar con él, solamente, ¿verdad?, hasta en escondidas dice que fue y le tocó su manto, e inmediatamente Jesús sintió que salió poder de él. Y mire lo que dice: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando a todos, dijo Pedro y los que estaban y con los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Pero mire, Jesús lo había encontrado un padre desesperado, que su hija estaba muriéndose, ¿sí? Y dice: vamos a tu casa, ¿sí? Y dice que en el ínter de ir a la casa de Jairo, ¿sí?, esta mujer aprovechó. Y yo quiero decirte que en este día tú deberías de aprovechar para llevarte tu milagro, ¿sí? Que en este día tú puedas decir, ¿verdad?, en tu mente y en tu corazón: voy a aprovechar esta tarde de haber venido y escuchar este mensaje para poder recibir el milagro que yo necesito. Yo no sé qué milagro necesitas, solamente usted lo sabe. Solamente usted lo sabe. Y yo le digo una cosa: el milagro que yo estoy esperando del Señor recibirlo es sabiduría para cómo conducirme en estos nuevos tiempos, porque viene una nueva manera de vivir. Y necesitamos de la sabiduría de Dios para poder. No vamos a ser los mismos. Esta pandemia es un antes y un después para todo el ser humano. Y ahí nosotros los cristianos somos seres humanos, también tenemos que aprender. Pero aquí, Señor, danos la sabiduría para podernos conducir. Dice: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo que por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, ¿qué dice? Tu fe. Escuche, la fe es para los milagros. Para los milagros, para lo que está fuera del alcance de la ciencia, del alcance del ser humano, está el poder sobrenatural de Dios. Y los milagros siguen ocurriendo en este tiempo, porque dice: porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Sí? Vamos a terminar. Versículo 49. Estaba hablando aún
cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Ya. ¿Sí? ¿Se imagina cómo quedó el padre que había ido a pedir ayuda por su hija? Lo estaba llevando, dice: híjole, yo no sé por qué esta gente se atravesó y ya no pudo llegar a mi casa. Pero mire, oyendo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. Y cuando le estaba diciendo cree solamente, ¿qué le estaba diciendo? Ten fe. ¿Sí? Ella está sana, ella vive todavía. No, pero ya dejó de respirar, ya me vinieron a decir. Tranquilo. ¿Sí? Entonces dice, oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. ¿Estaba muerta o no estaba muerta? ¿Estaba muerta o no estaba muerta? ¿Estaba muerta o no estaba muerta? Sí estaba muerta. Pero el milagro, sí, era de la resurrección. Y Jesús sabía, ¿verdad?, que así como nosotros, el día que dejemos esta tierra, no vamos a morir, vamos a dormir, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, entonces dice, mas él tomándola, dice, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, mas él tomándola de la mano clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levanta, y él mandó que se le diese de comer. A ti te digo, muchacha, levántate. E inmediatamente el espíritu que había salido, el espíritu de vida, volvió. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Buena suerte. A la mujer del flujo de sangre, milagro. A la madre que le sacó el demonio a la hija, ¿no es un milagro? Y así es como Dios quiere que nosotros vivamos. Así es como Dios quiere que nosotros estemos en estos tiempos, viviendo completamente seguros, ¿verdad? Aunque venga el espíritu de muerte, el Señor nos ha dado esa autoridad para reprender el espíritu de enfermedad. Nos ha dado poder para reprender el espíritu de muerte. Nos ha dado poder para echar fuera demonios, para cualquier circunstancia, por muy difícil, por muy crítica que sea. Dios nos ha dado el poder para poder operar y vivir en los milagros. Pero todo esto solamente es por fe, no por asistir a la iglesia. No por venir de vez en cuando a la iglesia. Se necesita vivir por fe. Y vivir por fe es estar completamente en comunión con el Padre, ¿sí? No de vez en cuando, estar completamente en comunión con el Padre, ¿sí? Para que el Padre te esté llenando constantemente y tu fe pueda estar siendo fortalecida. ¿Cuántos quieren un milagro en esta tarde? Pero a ver, así, yo necesito un milagro. Así verdaderamente, que Dios se dé cuenta que usted verdaderamente necesita un milagro. Dígale: necesito que cambies el demonio que está en mi casa, que se quedó en estos momentos. ¿Cómo? Ay, no, hermano, no. Sí, yo a veces lo veo como samanito. ¿Sí? Como que el diablo es mi hermanito. El Señor le reprenda. El Señor nos ha dado poder sobre el diablo. Póngase de pie. Vivir por fe, escucha, iglesia, vivir por fe es que los milagros se estén mirando en tu vida. No los hables nada más así a la ligera, de decir: ay, no, es que yo sí tengo fe, yo soy persona de fe, toda enferma, con problemas, con dificultad. Y digo, no es una semana que estás viviendo así, son años. Son años. Y el Señor quiere darte solución en estos tiempos. Si tú la quieres, si tú la deseas.
Vamos a parar. Yo quiero bendecirte, hermano, hermana, que nos estás viendo allá en tu hogar. Esperemos que nos estés viendo, ¿sí? Y si no, llegará el momento en que lo vas a estar mirando por YouTube, ¿sí? Te quiero bendecir y espero en Dios que si escuchas este mensaje o si ya lo escuchaste, empieces a clamar por tu milagro. Dios quiere darte la fe para que estés viviendo, ¿sí? En un ámbito sobrenatural. ¿Sí? La fe es vivir una vida sobrenatural, y yo te dije el día domingo que lo sobrenatural es estar encima de lo que es natural, y nosotros estamos en este momento, ¿sí? De circunstancia crítica a nivel mundial. Nosotros estamos encima de lo natural, estamos viviendo en lo sobrenatural, creyéndole completamente a Dios que Él tiene control de nuestras vidas, Él tiene el control de todas las circunstancias adversas que nos están rodeando, ¿sí? Y nos va a sacar en victoria. Así es que te bendigo y espero que pidas tu milagro al Señor, que Él te lo va a estar dando, y vamos a estarnos mirando el día domingo. Dios te bendiga.